Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video en mi canal. El día de hoy les he traído la revisión de dos adaptadores para conectores jack 3.5 milímetros, pero antes de mostrarles esos adaptadores voy a darles una breve explicación acerca de dos tipos de conectores que podrían utilizar esos adaptadores que les mostraré más adelante. El primero de este tipo de conectores es este de acá. Este tipo de conector se denomina conector TRS por sus siglas en inglés, como pueden ver en pantalla, y se caracteriza porque tiene dos zonas en forma de anillos pintadas de color negro y que esos dos anillos originan a su vez tres espacios. Mientras que el otro tipo de conector es este de acá. Este tipo de conector se denomina conector TRRS, también por sus siglas en inglés, y tiene tres zonas en forma de anillos, pero esta vez pintadas de color blanco. Independientemente del color con que estén pintados los anillos, ustedes tienen que reconocer estos tipos de adaptadores por el número de anillos. Ahí está, ahí se puede apreciar mejor. El primero TRS y el segundo TRRS. Este tipo de conector, el primero, también se denomina conector P3 y el segundo también se denomina conector P4. El término P3 y P4 hace referencia a pulgadas, pero en este video no voy a hablar sobre las pulgadas para no confundir. Este tipo de conector, el primero, generalmente es un conector antiguo, mientras que el segundo es un conector que se usa más comúnmente. Sin embargo, hay un tercer tipo de conector que actualmente está en el mercado, que es el conector tipo micro USB tipo C, pero no voy a hablarles sobre ese conector en este video. Bueno, ¿qué sucede en algunas ocasiones cuando compran audífonos de cualquier modelo nuevos, pero que al intentar conectarlos en algún dispositivo con entrada distinta al conector que tiene esos audífonos que han comprado, no funciona el micrófono? Es porque hay una incompatibilidad entre el tipo de conector y el tipo de entrada del dispositivo que ustedes quieran utilizar, como por ejemplo una tablet, una laptop, etc. Entonces van a tener que utilizar, si ustedes tienen ese problema, dos tipos de adaptadores independientemente del caso para que ustedes puedan utilizar con normalidad sus audífonos. Voy a explicarles el primer caso. El primer caso, si ustedes tienen un par de audífonos nuevos que tienen conector TRS y quieren conectarlo a una entrada de tipo TRRS, van a necesitar el siguiente adaptador. Es este de acá. Como pueden ver en pantalla, este adaptador tiene dos entradas justo para estos dos tipos de conectores y van a transformarlo en un solo conector de tipo TRRS. Voy a sacarlo para que puedan verlo. Aquí está. Este es el adaptador que ustedes tendrían que comprar para que puedan transformar sus conectores, porque vienen dos generalmente cuando son audífonos, uno para el micrófono y el otro para el audífono, y de esta manera transformarlo en un solo conector. Miren, ahí está, voy a colocarlo y listo. De esta manera ustedes estarían transformando ese conector de tipo TRS a un tipo de conector TRRS. Y de esta manera va a funcionar tanto el audífono, como pueden ver acá en la imagen, como el micrófono, sin ningún problema. Y ahora voy a mostrarles el segundo caso. Si ustedes tienen unos audífonos con conector TRRS y quieren transformarlo en conector TRS, van a necesitar este tipo de adaptador. Voy a sacarlo para que puedan verlo. Ahí está.
Si se dan cuenta, este tipo de adaptador es la inversa del adaptador anterior. Es decir, va a transformar un solo conector de tipo TRRS a dos conectores de tipo TRS. Ahí está. Como pueden ver, un tipo de conector es para el micrófono y el otro es para los audífonos. Y si se dan cuenta, también está el detalle del número de anillos, como ya les expliqué al inicio del video. De esta manera podrán conectarlo y va a funcionar tanto el micrófono como el audífono. Y esta explicación ha sido la respuesta a la pregunta de por qué a veces cuando compran audífonos nuevos e intentan conectarlos, es posible que solo funcione solo los audífonos y no el micrófono. Bueno, voy a poner los dos adaptadores para que puedan verlos y compararlos. Bueno, estos son los dos adaptadores que les he podido mostrar en este video. El precio del primer adaptador es de aproximadamente $5, mientras que el precio del segundo adaptador es de aproximadamente $4. Ambos adaptadores son genéricos y la diferencia de precios puede ser consecuencia de la calidad del cable de cada adaptador. Por ejemplo, el cable del primer adaptador es de tipo trenzado, mientras que el cable del segundo adaptador es de tipo simple. Bueno, esta ha sido toda la información que he podido brindarles acerca de estos dos adaptadores. Recuerden que si desean ayudarme gratuitamente a mejorar el contenido de mi canal, solo deben suscribirse a este canal y apoyarme con su me gusta. Yo me despido hasta una nueva oportunidad. Gracias por ver mi video. Un saludo a todos y nos vemos.